Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Así es, y aquí está el Grupo 5. Alegría, alegría, que llegó el Grupo 5. Tengan un cordial saludo de bienvenida a este pequeño informe y video organizado por mi persona para dar a conocer más sobre el sistema nervioso del cerebro, esperando que este pequeño video sea del agrado de cada uno de ustedes y presten mucha atención. Vamos a empezar a hablar de la anatomía del sistema nervioso humano. La neuroanatomía se da tímidamente por el profano y redundante para el interesado. Se manifiesta principalmente en el comportamiento, pero el conocimiento neuroanatómico surge de y desde un punto de vista y de forma no estática, ya que aportan conocimientos muy importantes. Seguiremos hablando de la protuberancia o puente, que es la parte media del tallo o tronco como le llamaríamos, entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, seguido del cerebelo, que adjunte un núcleo para intercambiar informes de movimiento y movimiento, sensibilidad entre el cerebelo y el bulbo raquídeo. Siguiendo, vamos a hablar del cerebelo. Sabemos que el cerebelo está detrás del puente y la bombilla. Tiene una superficie plegada, una corteza cerebelo dividido en lóbulos. El cerebelo acoge informe sensorial de la médula espinal. Ahora seguimos con los departamentos del sistema nervioso. Si bien sabemos, el sistema nervioso tiene dos partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sabemos que tiene dos funciones, que viene a ser la coordinación y el procesamiento, que son muy complejas y que solamente ocurren en el sistema nervioso central, que todos los rincones del limbo del cuerpo, a través del sistema nervioso común Panax, tono Singer. Lo mismo es con el sistema nervioso central. Si hablamos de las diferentes partes del sistema nervioso, debemos tener en cuenta que no nos referimos solo al cerebro. El sistema nervioso se divide en dos partes principales. El sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal dentro de la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico, que incluye a los ganglios nerviosos y a los nervios que llegan hasta el final de los músculos. De esta forma, la neuropediatría se ocupa tanto de los problemas que pueden afectar a cualquier parte del cerebro y la médula espinal, como pueden ser las migrañas, la epilepsia, el autismo, la parálisis o la espina, por ejemplo, pero también de aquellas que afectan a los ganglios nerviosos y a los nervios, como pueden ser la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré o las patologías neuromusculares de la infancia que afectan a la marcha. Ahora bien sabemos que el sistema nervioso periférico tiene dos partes anatómicas, que realizan funciones totalmente diferentes. Sistema nervioso periférico, somáticos y sistema nervioso periféricos autónomos. La parte del cuerpo del sistema periférico consta en nervios craneales que pasan a través del agujero, nervios craneales y espinales que pasan a través del agujero vertebral. Los nervios somáticos transportan grandes cantidades de información desde estos órganos
de los sentidos hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está constituido por nervios y ganglios que parten del sistema nervioso central y llegan a los tejidos y órganos del cuerpo. Los axones de las neuronas sensoriales y motoras forman los nervios craneales, conectados directamente con el encéfalo, y los espinales o raquídeos, conectados con la médula espinal. Los 4 tipos de neuronas suelen estar interconectadas mediante arcos reflejos que permiten respuestas rápidas y eficientes. En un arco reflejo, el estímulo recibido es conducido por una neurona sensorial a la médula espinal. Allí hace sinapsis directamente con una neurona motora o con una o más interneuronas, y luego con una neurona motora. Por último, la neurona motora activa al efector que lleva a cabo la acción refleja. Los ganglios pueden encontrarse en los trayectos de los nervios y son los lugares donde se concentran los cuerpos celulares. Si bien sabemos, sus 7 áreas principales del sistema nervioso central humano son la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Prosiguiendo, ahora te vamos a hablar del diencéfalo. El diencéfalo tiene 2 bases. Te preguntarás cuáles son. Es el tálamo y el hipotálamo. Te vamos a hablar ahora del tálamo. El tálamo tiene una estructura gris ubicada en la parte del centro, que en sí su fuente central del hemisferio seleccionado requiere muchos núcleos en acción, sensoriales, motoras y motrices y mucho reconocimiento. Por otro lado, el hipotálamo se encuentra ventralmente frente al tálamo. Es modificado en el sustento, dirigida y motivada. Se regula de la ingesta de agua y alimentos, proceder sexual y materno. Ahora nos toca saber de los hemisferios cerebrales. Sabemos que están divididas por la fisura interhemisférica, situada en los similares lados de la línea media. El cerebelo es la región mucho más espaciosa del cerebro y ocupa principal parte del cráneo. El hemisferio se injertan con funciones sensoriales cognitivas, de memoria y afectiva y planificación, seguimiento y control del comportamiento.
nosotros necesitamos saber que la corteza cerebral, su particularidad más llamativa del cerebro humano es su gran desenvolvimiento en los hemisferios cerebrales, celulares, cerebrales y en el número de pliegues en la corteza cerebral. La mayor parte de esta complejidad yace en la corteza, la corrugada capa que cubre la superficie del cerebro. Pese a tener un grosor de menos de 6 milímetros, la corteza es la gloria suprema del cerebro. Entre sus funciones, la corteza es nuestro verificador de la realidad, nos filtra y ordena el mundo exterior, y nos permite ver, tocar, oír y hablar. La corteza es también la gorra para pensar del humano. Todos nuestros planes, pensamientos e ideas se originan en esta capa. La corteza tiene células nerviosas. Alrededor de 2/3 de todas nuestras neuronas operan aquí. Un fragmento de tejido de la corteza no más grande que la cabeza de un alfiler puede alojar 30.000 de estas células. Cada neurona tiene un trabajo, el comunicarse con otras neuronas. El cerebro funciona formando redes entre estas células. Ahora queremos conocer la estructura del sistema nervioso. Tenemos el lóbulo, los surcos y la incisura. Como primero tenemos el lóbulo frontal, segundo el lóbulo parietal, el tercero tenemos el lóbulo temporal y el cuarto tenemos el lóbulo occipital. En el quinto tenemos el surco lateral, en el sexto tenemos el surco central, en el séptimo el surco parieto-occipital y en el octavo tenemos la incisura preoccipital. Por último, vamos a hablar de la médula espinal. Sabemos que la médula espinal es una organización larga y crónica. Es el grosor del dedo meñique. El gran objetivo primario es la asignación de fibras motoras a los órganos con un gran control, glándulas y músculos del cuerpo, así como la recolección y transmisión y transformación somatosensorial del cerebro. Tiene cierta autonomía del cerebro porque alberga varios intercambios de manipulo de reflejos. El tallo del axón está dividida muy cerca del cuerpo celular, con un extremo apuntando hacia la médula espinal y a los demás órganos sensoriales. Los cuerpos celulares transmiten una posición a la raíz ventral que está ubicada en la materia gris de la médula espinal. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica que se extiende desde el bulbo raquídeo. Se encuentra en el canal vertebral y ocupa la mayor parte del mismo. Tiene entre 42 y 45 centímetros de longitud según la altura y el sexo del individuo. Cada vértebra de la columna vertebral se asocia a un par bilateral de nervios espinales. Sin embargo, los 5 segmentos vertebrales del coxis poseen solo un par de nervios asociados. Todos los nervios espinales salen de la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales y suministran inervación motora y sensorial a la mayor parte del cuerpo. Mientras revisamos las regiones de la médula espinal, destacaremos si los nervios espinales salen por el foramen intervertebral, por encima o por debajo de sus correspondientes vértebras. Este es un componente importante de la relación entre la médula espinal y la columna vertebral. Hablando de inervación, el tamaño de la médula espinal en una determinada región vertebral depende del número de estructuras que la médula inerva en esa región. Así, las estructuras más complejas, como las extremidades que realizan funciones como el movimiento y la interacción con lo que nos rodea, requieren una mayor emisión neuronal para inervarlas. Esto significa que tenemos más nervios que salen de las partes de la médula espinal, que son responsables de esas estructuras. Tiene sentido, ¿verdad? Así que, teniendo esto en cuenta, hay 2 intumescencias de la médula espinal que vale la pena mencionar.
La primera es la intumescencia cervical, que contribuye a la inervación del miembro superior. Generalmente se extiende entre los niveles espinales C4 a T1. Sin embargo, podrás notar que estos niveles pueden variar de un recurso anatómico a otro. Según muchos autores, se extiende desde C3 hasta T2. Sería lógico que también hubiera una intumescencia en la región de la médula espinal que inerva el miembro inferior, y de hecho la hay. La intumescencia lumbosacra se encuentra, por supuesto, en la región lumbosacra de la médula espinal e inerva el miembro inferior. Se extiende entre los niveles de la columna vertebral L1 y S3, y de nuevo, estos valores están sujetos a variaciones, ya que la intumescencia lumbosacra puede llegar hasta T11 en algunos casos, dependiendo del nivel en que termine la médula espinal. No más que decir, agradecer por su gran atención y por poder aprender un poquito más conmigo, esperando que les sirva y así en algún momento ustedes puedan contar con esta información a las demás personas. El sistema nervioso de los humanos se encarga de 1000 cosas y encima está compuesto por órganos, tejidos, impulsos, un caos total. Pero si te suscribís, te explico rápido y claro qué hace y cuáles son sus partes. Básicamente, lo que el sistema nervioso hace es recibir información de los órganos o del mundo exterior. Luego, procesa esa info y así decide cómo responder, a veces con acciones físicas y a veces con pensamientos o emociones. Las cosas que hace el cuerpo se dividen entre funciones voluntarias, es decir, las que decidís hacer, como caminar o sacarte selfies, y las involuntarias, o sea, las que haces sin pensar, como sudar o pestañear. Pero también cosas más internas de tu cuerpo, digerir la comida o el latido de tu corazón. Tiene dos partes. Está el sistema nervioso central, que vendría a ser la computadora que procesa la información. La componen la médula espinal y el encéfalo. Este es todo lo que está en el cráneo y se divide en tres. El cerebro, formado por materia gris por fuera y materia blanca por dentro, se divide en 2 hemisferios. Y hay tanto para decir que ya va a tener su propio video. Lo que tenés que saber es que es el rey, el que recibe e interpreta los estímulos y donde residen la memoria y las emociones. Después está el cerebelo, que se ocupa del equilibrio y movimientos que piden coordinación de varias partes del cuerpo. Y por eso, cuando alguien toma un poco de más, esto es lo primero que se pierde. Por último, está el tronco cerebral, que controla los movimientos involuntarios. La médula se ocupa de los actos reflejos, es decir, de sacar la mano cuando te quemas con un plato. Son acciones donde el cerebro no interviene. La otra parte es el sistema nervioso periférico. Lo forman los nervios y los ganglios. A su vez, se puede dividir entre el sistema somático, que hace las acciones voluntarias, y el autónomo, que hace las involuntarias. Los estímulos que recibimos viajan por los nervios, luego a través de la médula y llegan al cerebro. La respuesta hace el camino inverso para generar una respuesta en un músculo o en las glándulas. Claro que todo esto es súper veloz y pasa en microsegundos. Y todo esto es eléctrico. Las células del sistema nervioso son las neuronas. Entre una y otra hay un espacio hipermicroscópico que se llama sinapsis. Unos impulsos electroquímicos que viajan de la punta de una neurona a la otra, gracias a unos compuestos químicos llamados neurotransmisores. Nada de lo que pasa en el cuerpo pasa porque sí. Todo es el resultado de un proceso complejo y ahora